Amor. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo en el cual está conformado por Emily, Dariana y Miguel, que es un servidor, y nosotros vamos a presentar los resultados obtenidos de la encuesta de los juegos de azar. La misma fue realizada mediante la plataforma que nos da Google, que es Google Form. También utilizamos lo que son las bases de datos de Excel para hacer las tablas y para presentar de una forma más clara los resultados de esta encuesta. Así que vamos a proceder compartiendo pantalla para así presentar nuestro PowerPoint. Y para comenzar, nuestra compañera Emily va a dar inicio a los resultados de la encuesta de los juegos de azar. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Mi nombre es Emel Rodríguez, como mencionó mi compañero anteriormente. En primer lugar, estaré explicando esta tabla acerca del sexo de los encuestados. Como podemos observar, 69 personas femeninas respondieron con un 62.7% en la frecuencia relativa, siguiéndole el sexo masculino con un 37.3%, es decir, 41 personas, con un total de 110 personas. En la siguiente tabla tenemos algo que llamó bastante mi atención y es, ¿tiene usted la intención de dejar de jugar? Bueno, en este caso, 11 personas respondieron que no, es decir, un 10%. 75 personas respondieron que no aplicaba esta pregunta, ya que no jugaban, es decir, un 68.1%. Y finalmente, 24 personas respondieron que sí tenían la intención de dejar de jugar, es decir, un 21.9%. En la siguiente tabla tenemos lo que es la zona de residencia, según el dinero jugado en promedio semanalmente. Como podemos observar, en la zona urbana cercana, el dinero en promedio jugado semanalmente es predominante, es decir, con un 2.442 pesos en promedio, siguiéndole lo que es la zona urbana apartada con 1.727 pesos. Luego le sigue lo que es la rural cercana con 1.066 pesos y finalmente la rural apartada con 461 pesos. En la siguiente tabla tenemos lo que es, ¿juega para salir de un problema? Bueno, las respuestas fueron bastante relevantes y bastante esperadas. Como podemos ver, muchas personas respondieron que no, es decir, 24 personas, con un 21.8%. El 62.7% respondieron que esta pregunta no aplicaba, ya que ellos no jugaban. Y finalmente, 17 personas con un 15.4% respondieron que sí. Muchas gracias, lo dijo con mi compañero Miguel. Vamos a seguir entonces, en este caso vamos a ver de todo ese grupo de personas, que en total fueron 110, cuáles de ellas mienten o no mienten por el juego. 95 personas de las 110 dijeron que no mienten en cuanto a sus deseos de jugar. En cuanto a la frecuencia relativa, eso nos muestra que es un 86.3%. Ahora bien, 15 de esas 110 personas de esa población que nosotros encuestamos sí dice que miente por el juego, equivaliendo esto a 13.6% del total de las personas que fueron encuestadas. O sea que en relación hay más personas que no mienten por el juego que personas que sí mienten, que juegan la lotería, el bingo, el casino online o cualquier juego de azar que exista. También tenemos el fracaso al intentar de dejar de jugar. Estas personas que mienten o que no mienten, también se les hizo la pregunta de que si ellos han fracasado en intentar de dejar de jugar. 18 de esas 110 personas respondieron que no han fracasado, equivaliendo a esto a una frecuencia relativa de 16.3. Ahora bien, 76, que es la mayoría de las personas, equivaliendo a un 69%,
dijo que ya no aplica porque ya no es recurrente o ya no juega. En cambio, que 16 personas de las mismas 110 sí dijeron que han fracasado en intentar de jugar. Quiere decir esto que el 14.5% de la población que nosotros encuestamos sí ha intentado dejar de jugar, pero ha fracasado en cuanto a esto. Siguiendo, ya tenemos las ganancias por juegos de azar, donde las mujeres tienen un por ciento más alto de ganancias que los hombres, mientras que los hombres solamente tienen el 36% de las ganancias que la población obtiene por el juego. Las mujeres tienen el 63% del total de las ganancias. Y también está lo que es la probabilidad de que una persona elegida para encuestar haya participado en algún juego de azar, de esas mismas personas que han ganado, que no han ganado, que han fracasado o que no han fracasado en intentar de dejar de jugar. 65 personas, equivaliendo esto a un 59%, dice que no participa en los juegos de azar. Ahora bien, 45 de esas 110 personas, equivaliendo a un 41%, dice que sí participa en los juegos de azar. Y eso ha sido todo de mi parte y continuamos con nuestra compañera Dariana. Bien, muchas gracias por la introducción, Miguel. Como ya bien dijiste, mi nombre es Terena Ramírez, entonces le voy a explicar los siguientes datos que aparecen en la tabla. Que esta tabla se trata sobre el nivel educativo según el dinero jugado en promedio semanalmente. Como podemos ver en los datos, tenemos que el nivel primario, o sea, las personas que han alcanzado el nivel primario de estudio, son las que más dinero invierten semanalmente en promedio, con 4.737 pesos aproximadamente de gasto semanal. A estos le siguen los que han alcanzado el nivel superior, es decir, el nivel universitario, que gastan en promedio semanalmente 2.389 pesos aproximadamente de gasto semanal. Eh, Aquí tenemos el nivel secundario, que son las personas que menos gastan, eh, gastando un 445 pesos semanalmente. Ya podemos ir a la siguiente tabla, Miguel. En la siguiente tabla tenemos los datos que nos explican a algunas de las personas, a todas las personas que encuestamos, le hicimos la siguiente pregunta, que si trabajaban o no. De estas personas, las que respondieron que sí trabajan, luego respondieron cuánto dinero habían gastado aproximadamente en una semana jugando. De los que sí trabajaron, respondieron que aproximadamente en una semana podían gastar hasta 2.896 pesos en promedio, mientras que las que no trabajaban respondieron que solamente habían gastado en promedio semanalmente 181 pesos. Estos datos aquí son muy lógicos si nos ponemos a ver, porque hay una gran diferencia del dinero gastado entre las personas que sí trabajan y las personas que no. Porque una persona que trabaja tiene más recursos para invertirlo en el juego, ya sea en el casino, en una lotería o en cualquier otro tipo de juego de azar, que una persona que no trabaja. Por eso vemos esta gran variación entre los que sí trabajan y los que no trabajan con relación al dinero que invierten semanalmente en los juegos. Pasando a la siguiente tabla, en esta tabla tenemos el dinero invertido, pero ahora tomando en cuenta el sexo biológico de la persona. Como podemos ver, los que más invierten al momento de jugar en promedio son los hombres, ya que estos semanalmente pueden gastar hasta 3.139 pesos en promedio en una semana, mientras que las mujeres solamente gastan en promedio 1.177 pesos. Esto es un poquito contradictorio, ya que, como bien dijo mi compañera anteriormente, los hombres no eran los que más ganaban, no eran los que más tenían ganancias de los juegos de azar, sino las mujeres. Pero aquí, al momento de la inversión, se ve que lo que más invierten son los hombres, como ya había dicho antes, con 3.139 pesos aproximadamente en una semana gastados. Por último, el último tópico que teníamos era
de las personas encuestadas le preguntamos que si eran adictas a algún tipo de sustancias, como es el alcohol, el tabaco o los tranquilizantes. De las 110 personas que encuestamos, la gran mayoría respondió que no eran adictas a ningún tipo de sustancia. Esta fueron 75% de las 75 personas de las 110 respondieron que no eran adictas a ninguna de ese tipo de sustancias. Esto viene equivaliendo al 68.1% de toda la muestra que nosotros encuestamos. Sin embargo, 27 de estas 110 personas respondieron que habían consumido o seguían consumiendo alcohol, que esto equivale al 24.5% de las personas encuestadas, pero esto no se queda ahí, ya que algunas también respondieron que habían mezclado el alcohol con otro tipo de sustancias, como es el caso del alcohol y el tabaco, que el 5.4% de estas personas respondió que había consumido el alcohol y el tabaco. Y además, el 0.09% respondió que además de consumir alcohol y tabaco, también había agregado algún tipo de tranquilizantes. Por último, tenemos una mínima parte que respondió que solamente había consumido tabaco, que esta representa el 0.09% de la muestra que nosotros encuestamos. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que hayan podido entender todos esos tópicos que hemos tratado de analizar en esta oportunidad y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Estuvo bien.